Estados Unidos, California. Marzo 2009. Algo no está bien. En los últimos días, han estado sucediendo cosas muy extrañas en el tren que va de Virginia hasta Kentucky. Cuando el último tren de la línea, el de las 12 de la noche, llegó a la última estación, todos los pasajeros habían desaparecido. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Son preguntas que voy a resolver como buen reportero que soy. Me encontraba en la estación intermedia, esperando el dichoso tren. Había mucha oscuridad, las luces amarillentas más que iluminar, hacían del ambiente más tenebroso y tétrico. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, al ver que en verdad alguien me estaba observando. Un hombre encapuchado, con la cabeza algo baja, de forma que solo podía ver su boca y su nariz, me miraba desde detrás de un árbol en la oscuridad. ¿Qué es lo que quieres?, le grité. Él respondió únicamente con una sonrisa. El tren había llegado a la estación. Me sentía muy nervioso por lo que había pasado hace unos momentos. Había un policía dentro, seguramente, puesto por las autoridades luego de todo lo ocurrido. Me encontraba sentado en uno de los asientos. No había mucha gente, era lógico, con lo tarde que era, y lo que había pasado la última vez. Ya queda poco para la última estación, espero que... Pero qué mierda. Se había cortado la iluminación del tren. Luego de unos segundos, esta volvió a aparecer. Apenas se encendieron estas, pude darme cuenta de que faltaba algo, más bien, alguien. El guardia. El tren estaba parado, a solo unos metros de la estación final. Decidí abrir la ventana de detrás de mi asiento, para salir por allí. No me sentía seguro, necesitaba salir. Rápidamente corrí hasta detrás de unos arbustos, viendo lo que pasaba desde allí. Unas siluetas se aproximaban a las puertas del tren. Eran 3, y estaban disfrazados de payasos. ¿Pero qué? En los últimos días estuvo habiendo noticias de unos payasos que aparecen por distintos lugares del país, secuestrando gente. Esto no me gusta nada. Los payasos habían entrado en el tren con hachas y armas blancas en mano. Pronto los payasos habían salido con los cadáveres de la gente que estaba dentro del tren. Los habían asesinado a sangre fría, y se estaban llevando los cuerpos. Los habían tirado dentro de la cajuela de una camioneta, y cerraron la puerta de esta. Los payasos decidieron volver al tren una vez más, quizás estaban comprobando que no quedase nadie. Estos sujetos deberán tener un lugar en donde esconden los cadáveres, necesito saberlo. ¿Dónde será? Una vez se subieron a la camioneta, arrancaron, yendo a quién sabe dónde. Tenía que seguirlos. Uno de los pasajeros que asesinaron, tenía una bicicleta. Rápidamente corrí hacia el tren y la tomé. Los seguiría con ella, además, gracias a la poca iluminación que había, era inverosímil que pudiesen darse cuenta que los seguía. Después de algunos minutos llegamos a lo que supuse que era su escondite. Aquellos psicópatas se habían metido en lo que parecía ser una fábrica. El lugar era lúgubre y sombrío, el ambiente era tenso y taciturno. Solo lograba escuchar los pasos de aquellos enigmáticos personajes, decidí seguirlos haciendo el menor ruido posible. A medida que fui avanzando me di cuenta que habían cuerpos de animales por todas partes, lo que me indicaba que el lugar era una planta procesadora de carnes. A medida que avanzaba ya me estaba imaginando lo que se traían entre manos aquellos energúmenos. La cosa se complicó cuando los payasos comenzaron a bajar por unas escaleras custodiadas por un guardia.
Varios pensamientos se proyectaron en mi mente. Mi parte más racional me decía que, con la información del lugar y los asesinatos, tenía argumentos suficientes para que por lo menos la policía me prestase su atención. Por el otro lado, mi lado más aventurero estaba siendo seducido por un deseo inexorable, la curiosidad. Quería saber qué pasaba ahí, aunque estuviese arriesgando mi propia vida. Esa podría ser la noticia que me llevase a lo más alto. Sentía que podía hacerlo. Además, aquel guardia no daba aires de ser alguien fuerte o muy inteligente, aquel sujeto era irrisorio, pequeño, delgado y su postura no ayudaba mucho. Pero para evitar un enfrentamiento directo, decidí crear una distracción. Agarré una lata de conservas que estaba tirada por ahí y la lancé en sentido contrario. Aquella lata rompió el silencio en el que estaba sumido el lugar y alertó al guardia, quien corrió apresurado para ver qué había provocado ese sonido. Bajé cuidadosamente las escaleras, ahora me encontraba en un largo corredor con varias puertas a los lados. Ahí decidí encender la cámara que traía conmigo y comencé a grabar. Parecía que aquellos asesinos se habían agrupado en la habitación que estaba al final del corredor, ya que solo de ahí salían voces. Entré en los primeros cuartos llevándome una desagradable sorpresa. Al parecer, la fábrica de arriba tan solo era la fachada de algo más grande. Los cuerpos de las personas asesinadas en el tren estaban tirados cerca de una pared y otros se encontraban colgando. Noté que la gran mayoría de los cadáveres les faltaba alguna extremidad u órgano. Ahí fue donde tuve la mente clara. La procesadora no solo trataba con carne animal, también con la humana. El sonido de la puerta abriéndose me tomó por sorpresa. Rápidamente me eché sobre uno de los montículos de cadáveres, intenté confundirme con aquellos cuerpos que ya empezaban a oler mal y que además estaban llenos de sangre. El payaso que vigilaba la entrada había irrumpido en la habitación, tenía un revólver en sus manos. Hice lo posible para quedarme callado, para no moverme. Desafortunadamente, era evidente que la montaña de cadáveres donde yo estaba, era más grande que las demás. El payaso se acercó con su arma al montículo donde me encontraba. Le quitó el seguro a su revólver y apuntó a mi dirección. Afortunadamente, antes de que el tipo disparase, una voz lo llamó para que saliese del lugar, que debía estar vigilando por si algún curioso llegaba a meterse. Luego agregó que al fondo estaban en reunión, que no debería estar en aquel lugar. El sujeto solo refunfuñó un poco y se fue de ahí. Mi alma se devolvió a mi cuerpo al ver salir al payaso. Tuve que tomarme unos momentos para calmarme. Había descubierto el secreto de estos secuestradores. Solo se disfrazaban tan ridículamente para que no los reconocieran. Es increíble que detrás de todo esto se escondiera una historia tan macabra. Me horroricé al pensar que pudiesen haber más lugares como ese. Pero casi devuelvo el estómago al pensar que yo pude haber comido carne humana y era algo muy plausible, ya que esa procesadora distribuía sus carnes a toda la ciudad. Salí de aquel hórrido cuarto aún consternado por aquellos pensamientos. Me dirigí a la puerta que se encontraba al final del pasillo. Se escuchaba gente hablando, así que puse la grabadora de sonido. Quería más, no estaba satisfecho aún, aunque mi lado racional me pedía a gritos que me fuese de ahí. ¿Cómo les fue hoy, muchachos? Bien, señor. Hoy han sido 15. ¿Alguien los vio? Además de nuestro amigo de la policía, nadie más. Excelente, gracias a ustedes las ventas han subido y la policía no sospecha nada de nosotros. ¿Quién diría que la venta de la carne humana fuese un negocio tan rentable? Bueno, amigos míos, mañana es día de paga, así que vengan aquí a la misma hora y podrán ver su trabajo recompensado. ¿Secuestrar gente para vender su carne? Dios. No puedo creerlo. Creo que lo mejor será que salga de aquí. Al darme la vuelta para salir del lugar, un hombre vestido de carnicero me apuntaba con una pistola. No puede ser, eres uno de los putos payasos de mierda, ¿verdad? El jefe de todos, de hecho. Y por cierto, creo que no estás en condiciones de decir algo así. La carne humana se vende bien aunque no lo creas, ¿sabes? No me mates, no diré nada.
Lo juro. Vamos a ver, pareces tener aptitudes para esto. Al fin y al cabo te lograste meter aquí sin que nadie se diese cuenta. Te daré dos opciones. Te unes a nosotros, y nos consigues carne, o te disparo ahora mismo, y luego a tu familia. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Preguntó mi psicólogo sorprendido por lo que acababa de contarle. Pues, haría cualquier cosa por no morir. Me dijeron que para confiar en mí necesitaban que les trajera mi primera víctima. El fin justifica los medios, ¿no? Dije mientras aquel médico de la mente me veía con una expresión de horror en su rostro.